de calle. Berenice, ¿cómo te va? Buen día. Hola Luisa, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy impactada por lo que dio este tercer censo. Creo que el último había sido en el 2019. Exactamente, el primero fue en 2017, el segundo en 2019 y bueno, este que lo hicimos a fines de junio. Ujú. ¿Y primero, censo popular? Contanos un poco cómo se implementó este censo. Sí, te cuento. Yo es la primera vez que participo, esta es una experiencia que en los años anteriores que se realizó, fundamentalmente son las organizaciones que trabajan cotidianamente con esta temática. Lo impulsaron históricamente Proyecto 7, Red Puentes, el CELS, en otras oportunidades también había participado el Ministerio Público de la Defensa, y bueno, muchas organizaciones, Isaura de Rancibia, muchas organizaciones que trabajan cotidianamente con las personas en situación de calle y que en esta oportunidad, en este tercer censo, también se pudieron sumar muchísimos voluntarios. Fueron más de 300 los voluntarios que se inscribieron en las redes sociales y que una vez ya con la fecha del censo y demás, iniciamos un proceso de capacitaciones previas, obviamente, que tenían que ver con el cuestionario mismo que se iba a realizar. Esta fue la primera vez que se utilizó una aplicación, pero que también tenía que ver con que todos los que salieron a censar tuvieran las herramientas necesarias, no solamente para el censo, sino también para el poder abordar, y en el caso de que la persona que estuviera en calle requiriera el ingreso a algún centro de inclusión o alguna demanda vinculada a salud, bueno, se pudiera responder. Claro, te iba a decir, además también seguramente la manera en que se acercaban a las personas en situación de calle. Lo planteo así porque, bueno, muchos están tan apaleados, tan estigmatizados, tan asustados, muchos con problemas de adicciones o seguramente salud Sí. mental, que no debe ser sencillo tampoco. No, mira, como nosotros trabajamos fundamentalmente la diferencia metodológica con respecto al conteo que hace la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que el censo popular se realiza durante 3 días, Ujú. en 3 turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche. Y quienes salimos a censar salimos en pareja. Generalmente los voluntarios sí o sí siempre salían con un compañero o compañera de alguna organización que obviamente tenía más experiencia por sus propias trayectorias de trabajo y de vinculación con la gente en calle, que también facilitaba la realización del mismo. Claro. Esas fueron cosas que cuidamos mucho, tanto para los compañeros y compañeras que participaron, los voluntarios, pero también para las mismas personas que estábamos censando, que como vos decís, bueno, sufren siempre, pero en estos últimos años, con el gobierno de Jorge Macri, parece que se han enseñado muchísimo con esta población porque se la estigmatizó desde que todos tenían problemas de salud mental, o que todos eran chorros, o que todos estaban locos, o que todos eran drogadictos, hasta Bueno, el punto de compararlos con basura, ¿no? claro. En los operativos de limpieza y higiene. Sí, bueno, de eso se ha visto bastante, pero digamos, en este tercer censo, ¿qué es lo que registraron? ¿Quiénes están en Bien. calle? Y en todo caso, ¿qué pasó? Creo que en el último año hay un aluvión de gente que perdió su vivienda. Exactamente, mira, son 11.892 los compatriotas que están en calle. Que en eso te aclaro, hay dentro de lo que son los dispositivos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los que denominamos centros de inclusión, había 3.994 personas. Y por fuera de eso, 7.898. Por lo tanto, claramente la importancia de discutir el número tiene que ver con que después la política está adecuada a la población real de calle. Si nosotros damos números distintos con ciudad, el presupuesto destinado y los centros de inclusión más las políticas posteriores, que son más de medio y largo plazo,
van a ser insuficientes porque estamos partiendo de una realidad completamente distinta, si hay 4.000 o si hay casi 12.000 personas. De la población, lo que vimos, además del aumento, obviamente, cuestiones que son realmente para prestar atención, porque, por ejemplo, más del 50% de la gente que censamos está en calle por primera vez. Esto, Luisa, implica dos cosas. Una, la importancia de poder trabajar con estas familias o con estas personas de manera urgente, porque cuanto más se extiende el tiempo que alguien esté en calle, luego es más difícil la reinserción y volver a generar los circuitos que tengan que ver con el acceder a una vivienda y tener un puesto de trabajo y estar sin algún tipo de problemas de salud mental. Estar en la calle claramente afecta la salud mental y claramente lleva a situaciones de consumo. Entonces, que tengamos un número tan alto que está por primera vez en la calle, uno, es una alarma de debemos trabajar mucho. Ay, se está perdiendo un poquito la voz, Berenice. Vamos a ver si... Concretas, porque cuanto más tiempo se está en la calle, Sí. más difícil va a ser sacarlo. Y después tener en cuenta que quien se encuentra por primera vez desconoce, Luisa, los circuitos de comedores, centros de inclusión, duchas, roperos, políticas existentes que hay. Por lo tanto, que es mucho mayor la vulnerabilidad de estas personas. Bueno, vos decías que muchísima gente es la primera vez que está en situación de calle. Me ha pasado de ver, yo vivo en Colegiales, Belgrano, bueno, una familia entera que Sí. te das cuenta que es la primera vez que está en situación de calle porque los ves todavía bien Claro. entrazados, cuando digo bien vestidos, pero los ves con valijas que en algún momento han podido viajar, con bolsas de consorcio llenas de sus pertenencias, porque se han quedado, no sé, sin poder pagar el alquiler, han sido desalojados, digamos. Exactamente. Y te das cuenta que hay gente que habitualmente no está en situación de calle, que se han caído recién como del mapa. Sí, mira, yo te escuchaba antes con respecto a salud mental. Sí. En esto que decías que está muy bien que todos podemos tener un padecimiento de salud mental. Y yo puedo también afirmar que todas las personas podemos estar en situación de calle. El censo nos permitió reconocer y conocer muchísimas historias. Bueno, otra parte de la población son adultos mayores. Aumentó muchísimo la población de adultos mayores de calle, que son los jubilados que a partir de cómo se pulverizaron las jubilaciones, con la mínima no pueden costear una habitación de hotel, los medicamentos y lo que indica la canasta básica. Y ahí tienes un problema porque no podemos pensar en una política. Nosotros creo que tenemos 3 pilares que planteamos, que es, bueno, la generación de la posibilidad del acceso a la vivienda, ¿no? Políticas de vivienda. Pero no escucho planes, programas de vivienda. No existen en la ciudad, al menos. Estamos hablando, además, de esta cantidad de personas, más de 11.000 en situación de calle, en la ciudad más rica que tiene la Argentina, que es la capital federal. Sí, y mira, nosotros también desde el censo, con el conjunto del censo, planteamos, algunos puntos que iban más allá de los datos, bueno, tanto del dato cuantitativo como de los datos cualitativos, que tenía que ver con algunas reivindicaciones o algunas hojas de ruta que tiene que nos plantea el trabajo que venimos realizando con calle, pero que también nos pone en diálogo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Y un punto tiene que ver con la suspensión de los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Vos pensás que la ley de calle de la ciudad establece la figura de situación de calle y riesgo en situación de calle. Si nosotros sumamos a los que están en riesgo de situación de calle, yo el número del censo te tengo que sumar las 10.000 familias que cobran el subsidio habitacional, que es el 690. Es un subsidio para alquilar, la mayoría obviamente es un 90% alquila en hoteles familiares. ¿Por cuánto tiempo te dan ese subsidio para alquilar? Porque digo, si no conseguís trabajo, si te lo dan por un mes, 2 meses, no sé, 3 meses,
Se fue modificando, es un decreto, nosotros estamos impulsando la formulación del 690 hacia ley para que tengamos herramientas. Actualmente puede ser hasta un año, pero te voy a dar un dato para que veas que también no hay un problema. De las 10.600 familias que lo cobran, 4.500 está judicializado. O sea, que accedió al 690 porque presentó un recurso de amparo. En este número de familias, la extensión es mayor del tiempo y el monto es mayor porque lo define un juez. En sí, estamos hablando también de un monto que también siempre queda por debajo del precio de la habitación de un hotel. Te iba a decir, porque la verdad, ya sabemos, pasa con la mayoría de las cosas, que son montos desactualizados. Y también lo voy a decir porque el otro día lo repetí, lo voy a repetir hasta que un día, no sé, Jorge Macri me llame por teléfono y me diga, no, pero no es así. El boleto estudiantil, por ejemplo, el boleto para jubilados y pensionados, que está sancionado por la legislatura ya hace, bueno, el de jubilados no hace tanto, hará un mes, no lo pone en práctica, no se ponen en práctica las leyes. Exactamente, con el de jubilados todavía estamos en el plazo de que se produzca la reglamentación, pero con el caso del boleto estudiantil... Hubo que judicializarlo. Hubo que judicializarlo, hay un fallo a favor que plantea que lo tendría que hacer en breve. Todavía estamos esperando que efectivamente se cumpla con la ley, que se votó y que incluso votó el bloque oficialista, ¿no? Berenice, te voy a decir una cosa en esta época de crueldad, porque me parece también, quizás algunos de los oyentes o las oyentes que nos están escuchando planteen o piensen, ¿por qué yo tengo con mis impuestos que pagarle a alguien que quedó sin trabajo, que está en situación de calle? Vos decías, me puede pasar a mí también. ¿Por qué corresponde que el Estado esté presente allí, que haya una ayuda, que haya una mirada, que intenten evitar que esto crezca y se reproduzca? Yo entiendo que estamos en tiempos, obviamente, donde reina culturalmente un fuerte individualismo, pero Luisa, por lo menos en mi persona y con el equipo de trabajo y con el conjunto de legisladores del que formo parte, yo no voy a asistir a la destrucción de nuestra sociedad y por lo tanto de nuestra condición humanitaria a la hora de elaborar políticas. No, está bien, yo parto de algo que es básico, que es lo humanitario. Y a las personas que tienen esa duda o que también la están pasando mal y quizás se plantean, bueno, pero esto porque yo te voy a, por lo menos desde mi humilde opinión, las personas que están en calle son la cara más tremenda, más dramática de una cantidad de decisiones desacertadas en términos de políticas previas. La gente está en situación de calle porque nosotros tenemos un enorme problema de crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, donde ya es muy difícil para muchísimas familias mantener un alquiler o ingresar a un hotel familiar. Te puedo contar millones de historias de personas que incluso podrían alquilar y van bollando de hotel en hotel y titilan ingresando en hoteles y otras noches durmiendo, porque realmente quien tiene familia a veces no puede ingresar a los hoteles porque no terminan las habitaciones con chicos, quien tiene mascotas y no quiere separarse de sus mascotas también tiene problemas. Recién hace poco hemos logrado que Ciudad de Buenos Aires en uno de los centros de inclusión permite el ingreso de animales de compañía. Y muchísima gente que, por ejemplo, jubilado no llega con la jubilación. No, está y quien clarísimo. está en el otro sector, que también es muy fuertemente agredido, por ejemplo, son los jóvenes. La población de jóvenes en calle aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque porque cada vez las nuevas generaciones van teniendo cada vez menos protecciones en términos de lo que puede brindar el Estado, o menos redes que en otro momento mi generación creo que es la última, pero para adelante había otra red de contención, no solamente social, sino que también familiar.
¿Y por qué hay que tener política? Entonces, si vos tenés una crisis habitacional, si vos planteas, el gobierno de la ciudad hay que tener mucho cuidado porque dice, bueno, ellos plantean otro número. Dice, pero bueno, hay 1.500 que están en situaciones de consumo o con padecimiento de salud mental que no quieren ingresar a un centro de inclusión. Primero que no tienen el número de camas para ingresar. Y yo te hago una pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Porque ya están abriendo el paraguas o para dejarlas morir. ¿Qué pasa? Porque digo, el año pasado fueron 10 los fallecimientos en la ciudad de Buenos Aires por frío, en la ciudad más rica. Y estamos hablando de personas. A veces uno, con los números o con tanta información, pierde lo más importante, que es que estamos hablando de compatriotas, que es que estamos hablando de personas y que estas personas también son ciudadanas. Son ciudadanas de nuestro país. Y el problema es que venimos con un achicamiento de la ciudadanía, por lo tanto, ya los vemos como chorros, como locos, como drogadictos y no como ciudadanos. Bueno, está claro, Berenice, que son ciudadanos. Está claro que es una problemática que va en ascenso, no en descenso, de la cual hay que ocuparse, que este censo pone en superficie datos más reales de los propios que tiene el gobierno de la ciudad, que no pasa de los 4.500 personas en situación de calle, que la realidad es otra y que seguramente este censo y todo lo que se pueda deducir de él va a permitir elaborar políticas, por lo menos exigirle al gobierno de la ciudad que aplique determinadas políticas. Queríamos hacerlo visible, que no pase inadvertido, porque también es parte, bueno, de esta sociedad en la cual estamos inmersos e inmersas. Así es, Luisa. No sé si a ustedes les llegó la información de, bueno, con una de las organizaciones que realizamos el censo, Proyecto 7, sí, ha salido antes de ayer un amparo favorable por el tema del Hospital Luis Bonaparte, vinculado a la salud mental. Estamos, por eso ahí te digo, lo trabajamos, la misma integralidad que le pedimos a las autoridades de la ciudad, es con la integralidad que nosotros también tratamos de proponer y de formular y de mostrar a partir de datos, a partir de experiencias de cada una de las organizaciones, también propuestas, también la formulación de nuevas leyes o también el pensar nuevas políticas para que se vayan adecuando. O sea, no solamente la denuncia, sino que efectivamente estamos convencidos de que hay que involucrarse y acercar también y ser parte de la solución del problema. Bueno, Berenice, gracias por tu tiempo y la posibilidad de escucharte en esta mañana de sábado. Muchas gracias a vos, Luisa, y a todo tu equipo. Les mando un saludo. Hasta pronto. Berenice Yáñez es legisladora de Unión por la Patria. Hasta las 2.